Sí, ¿Mandé? ahorita todos están viendo la presentación. Sí, está. Sí, sí se ve. Sí. Ok, entonces, pues mira, qué bueno que tenemos todos la presentación. Y ya nada más, tú me dices cuando cambie el título y te vamos escuchando. Ok, va. Bueno, primero buenas noches. Ando un poco mal de la garganta, así que voy a tratar de ser lo más clara posible. El proyecto o el objetivo de lo que quiero trabajar es un juego didáctico para la enseñanza de la estequiometría, dado que es uno de los temas que en ocasiones puede llegar a ser un poquito complicado en la cuestión académica. El semestre pasado la estuve trabajando con la maestra Ceci, se quedó, bueno, como posible directora de tesis, me dijo que por lo pronto ella me iba a apoyar y ya, si no, pues igual cambio, ¿no? ¿Dónde voy a realizar este proyecto? En el lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en el Colegio Anglo-Mexicano con secundaria y prepa, solo que esta parte solamente la voy a aplicar en preparatoria. Listo. La siguiente, por favor. Ok, bueno, dentro de los antecedentes, una de las cosas que yo por ahí planteé para esta parte es primero, justo nos tocó cuando salieron los resultados de la prueba PISA que se aplican en los sectores de escuela básica, y justamente hace relativamente poco tiempo se empezó a meter la evaluación para ciencias, y entonces ahí se logró observar que pues en ninguno de los rubros realmente nosotros hemos podido mejorar en los diferentes aspectos en los que se supone hemos estado trabajando como parte de las instituciones educativas, ¿no? Matemáticas, comprensión lectora, perdón. Entonces es uno de los rubros que bueno, en México seguimos debiendo. También el hecho de que en México no se tenga tanta como no se le tenga tanto apoyo, no se tiene tanto apoyo a la ciencia por parte de las instituciones gubernamentales, pero también por parte de la población. Hay un gran sector poblacional en el cual las ciencias no son precisamente su principal fuente de información, sino que en este sentido, para resolver diferentes aspectos de su vida, recurren a otras instancias, a la magia, a la religión, etcétera. Entonces, es importante empezar a establecer esta cuestión del por qué es importante la ciencia, ¿no? Que haya de fondo algo que esté dando una respuesta con base en un hecho. Y bueno, es una de las cosas que eventualmente, bueno, con el estudio de la ciencia se persigue. ¿Cuál es de la cuestión en química? Bueno, pueden deberse muchas cosas. En general es una materia que se estudia dentro del currículum de secundaria y preparatoria, de las que más aversión se tiene, ¿no? Los chicos en general no tienen como, o no les encanta tener que llevar química, porque de entrada ya lo consideran como algo muy complicado, aburrido y sin poca aplicación en su vida. Sin embargo, cuando tú empiezas a platicarles acerca de cómo la química influye en su día a día y cómo todo lo que consumimos, lo que usamos nosotros mismos, somos química, ¿no? Entonces, es una de las cosas en las que es como para empezar a comprender por qué el estudio de las ciencias son importantes. Y ya, bueno, si no logro convencerlos, pues por lo menos les digo que tienen que pasar la materia, incluyendo, pues obviamente, uno de los temas que se les llega más a complicar más, que es balanceo de ecuaciones por redox y la estequiometría. Y la estequiometría, entendiéndola como, no, estequiometría dentro de química es una de las áreas que se dedican a, partiendo de una ecuación química balanceada en este caso significa que se compruebe la ley de la conservación de la masa, es decir, la cantidad que tengo yo de reactivo sea exactamente igual a la cantidad que tengo en productos, en cuanto a átomos o en cuanto a cantidad de masa. Y entonces, la estequiometría lo que me mide es justamente eso, me cuantifica cantidades que tengo
de reactivos y de productos. Y probablemente ellos me dicen, pero a mí esto no me va a servir de nada. Probablemente, pero si te intoxicas, pues tú vas a ir con un médico y ese médico eventualmente te tiene que dar un medicamento o no sé, si te muerde si te pica un alacrán, tú vas a necesitar un antídoto y ese antídoto va a ser con base en una reacción estequiométrica para ver qué cantidad de medicamento te puede dar. Y entonces a lo mejor ahí sí te interesaría saber qué cantidad de veneno y qué cantidad de producto te puedo dar, de medicamento te puedo dar en un momento dado para que tú te recuperes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del estudio o tratar de enseñarles un poquito la enseñanza de la estequiometría. Es uno de los conceptos más complicados, sí, porque partimos de un concepto que es bastante abstracto, que es el concepto de mol. Por eso dice en la diapositiva, Obando plantea que en la estequiometría hay teorías y leyes que es necesario ponerlas a prueba, pero también es muy, muy importante comprenderlas. Cuando no hay un análisis de por medio, cuando no se establece una síntesis de lo que se está observando o de lo que se está analizando, llega a ser sumamente complicado, porque al final de cuentas, cuando nosotros llegamos a estequiometría, estamos hablando de que ya se dieron de base una gran cantidad de conceptos que se supone ya se conocen, que ya se saben utilizar y que por ende ya pueden ser aplicados. Para esto debimos de haber pasado primero por una química 1, esta parte de estequiometría se revisa en química 2, entonces implica que yo ya tenga unos conocimientos de base, pero también que sepa conocer y utilizar un lenguaje simbólico. Y eso es lo que en ocasiones cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque partimos de conceptos abstractos y tratar de, en un momento dado, aterrizarlos en un cálculo. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, y entonces de ahí la importancia de que en química pues se establezcan o se diferencie bien entre los diferentes lenguajes que se utilizan. En química vemos los conceptos desde 3 puntos de vista, que es un lenguaje macroscópico, aquello que pueden tocar, que realmente ellos pueden ver y palpar de manera fehaciente, ¿no? Un lenguaje microscópico que empieza a ver ya la parte de aquello que no alcanzo a ver, pero yo les digo, para acabarla de completar, pues utilizamos símbolos, ¿no? Entonces, es conjuntar todo esto, implica esos símbolos, un modelaje y demás, que en ocasiones tratar de trasladar aquello que yo puedo ver, por ejemplo, el agua, que puedo ver sus características físicas, pero que después resulta que tiene una fórmula química y que esa fórmula química me tiene que representar algo, pero a su vez, si yo desarrollo esa fórmula química, puedo ver cómo se encuentra enlazada, partiendo de algo que sí puedo ver, pero que es el agua, pero al final llega una estructura química que a lo mejor no puedo comprender el cómo está armada. Entonces, por esa razón, muchas veces en la química se puede prestar para un lenguaje de confusión, ¿no? Y evidentemente, si los conceptos no quedan bien afianzados, el desarrollo o el conocimiento de la estequiometría va a generar un gran problema, ¿no? Aquí forzosamente se requieren los conocimientos de concepto de mol, de balanceo de ecuaciones, que si no se tienen de fondo, el desarrollo o el entendimiento de los cálculos estequiométricos van a ser sumamente, o no sumamente complicados, pero a lo mejor no van a quedar completamente comprendidos, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, y bueno, entonces tomando como base eso, en ocasiones es uno de los temas que se vuelven mecánicos hasta cierto punto y tratando de buscar de qué manera este tipo de cálculos no se vuelva tan rutinario y pues también tan pesado para los chicos que de por sí se les hace una materia complicada y pesada y aburrida y demás, pues surge la búsqueda en un momento dado del desarrollo de alguna estrategia que contribuya a la construcción de un aprendizaje significativo. En este caso, o la propuesta que yo tengo es con base en un trabajo colaborativo en el cual pues
que pongan en juego los conocimientos que hemos desarrollado tanto en Química 1 y en esta parte de Química 2, y que pongan a trabajar sus habilidades de comunicación y de liderazgo, porque evidentemente va a ser un trabajo en el, un juego en el que requieres del apoyo de otras personas. Y en un momento dado dice ahí el ejercicio de sus capacidades analíticas, porque en el particular, en lo que yo planeo trabajar, es que ellos sepan o aprendan a discriminar la información, ¿no? Entonces, dentro de las, por ahí, bibliografías que yo estuve revisando, la gran mayoría para la parte de estequiometría vienen el uso de analogías, pero también se sugiere el uso del juego didáctico justamente como un mecanismo para establecer o lograr un aprendizaje significativo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, les comentaba que se requieren bases sólidas para poder comprender el desarrollo o el estudio de la estequiometría. Para esto, pues obviamente el alumno ya debe de conocer o debe por lo menos de saber identificar compuestos, elementos químicos a partir de su símbolo, saber el manejo de la tabla periódica para poder encontrar ciertos valores que son necesarios para poder llevar a cabo los cálculos. Aquí el peso atómico, que a lo mejor no necesito calcularlo porque está en la tabla periódica, pero por lo menos saber ubicarlo dentro de la misma. No digo que se aprendan todos los elementos químicos, pero por ejemplo, aquellos que son como de mayor uso, que empiecen a bajarlos y que identifiquen a qué elemento químico se trata, pero también en un momento dado que ellos sepan escribir de manera correcta los símbolos, porque también ese es otro problema que en un momento dado puede prestarse para confusión. Entonces, tienen que tener esas bases. Y otra porque con eso ya tendríamos, bueno, con eso comprobamos la ley de la conservación de la masa, y como estaba yo diciendo hace un rato, la estequiometría es la cuantificación de los reactivos que tengo en un inicio y de los productos que tengo en un final, pues forzosamente tengo que tener o partir de una ecuación que está balanceada. De hecho, para los cálculos estequiométricos, esa es la base. Y entonces, esos son los antecedentes para poder empezar a trabajar estequiometría. Después de eso, introducimos el concepto que es mol. El concepto de mol es, bueno, hasta este momento trabajamos con la definición que sigue vigente del Sistema Internacional de Unidades. Es una definición que ya cambió, pero todavía no sale la actualización. Sin embargo, es un concepto complicado. Yo les doy la definición formal, la que nos da el Sistema Internacional. Sin embargo, a veces es más fácil cuando ya les digo, ay, bueno, un mol es igual a el peso atómico de un elemento o el peso molecular de un compuesto, ¿no? Entonces, como que empieza a ser más sencillo el manejarlo. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando yo traslado esa información a una ecuación balanceada, porque resulta que cuando yo tengo una ecuación balanceada, a su vez puedo identificar qué cantidad de mol tengo. Entonces, eso empieza a ser un poco confuso para el niño o para los chavos en este momento, en ese punto, porque no saben o se pierden en este concepto de, es que me dijo que un mol era igual al peso molecular. Sí, pero ya no tienes un cero compuesto, ahora tienes una ecuación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son una de las cosas que trato de que queden lo mejor claro posible para que cuando empecemos ahora sí el desarrollo de estequiometría, pues entonces se pueda llevar a buen término. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta? Por ahí yo leía cuando empecé a hacer el protocolo que el constructivismo, bueno, es una como de las corrientes que más podemos llegar a ver por ahí establecidas. Había un autor que creo que no lo puse ahí, pero Moreira decía que en realidad a veces nosotros, o bueno, se separaba al constructivismo del aprendizaje significativo y decía, bueno, él sostiene que en realidad son dos conceptos que van de la mano,
porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es lograr un aprendizaje significativo, independientemente de la teoría que se utilice, porque el objetivo sigue siendo el mismo, la construcción de un aprendizaje, ¿no? De forma o de manera activa y productiva. Tomando en cuenta eso, la construcción del conocimiento, yo lo que pretendo hacer es partir de algo que ya revisamos previamente en clase, que lo apliquen, dice ahí, de una manera activa. Lo que vamos a hacer pues, es un juego con el objetivo de que para ellos les encuentre o les dé un significado. A lo mejor yo les doy varios ejemplos, trato de darles varios ejemplos en clase que les signifiquen algo en su momento. Sin embargo, a veces a través de los juegos es cuando he logrado un poquito de mejores resultados. Y bueno, el objetivo al final es que ellos construyan aprendizaje, ¿no? Que se lleven un aprendizaje de la clase. Y el objetivo a través de lograrlos, o de lo que yo he visto que en ocasiones me ha funcionado, justamente son estas estrategias lúdicas a partir del juego, bueno, en este caso de un juego didáctico que ya empecé a hacer y espero que funcione. La siguiente, por favor. Perdón, esto era lo que les decía, ¿no? Que lo que decía Moreira, 1997, dice, yo no veo dificultad en interpretar como aprendizaje significativo, perdón. Perdón. La construcción de modelos mentales o de constructos personales, tanto unos como otros, implican la asignación de significados a eventos u objetos. Todas estas teorías, al final, pues, todo el mundo de teorías que hay, son constructivistas y el aprendizaje significativo subyace a la construcción humana, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos es que se logren los aprendizajes y que estos les sean significativos al alumno. Siguiente. Y bueno, parte de la bibliografía que encontré para poder fundamentar el por qué un juego, por aquí dice el juego con intencionalidad didáctica. Dice, en realidad nosotros lo podemos aplicar en los diferentes niveles educativos. Generalmente como que dejamos de lado a los chicos más grandes, sobre todo porque en ocasiones no pueden ser, no se muestran tan participativos o son más reacios a participar en este tipo de dinámicas. Generalmente yo lo he visto más como en primaria, secundaria, en donde en un momento dado como que jugamos más con los chicos. Sin embargo, también, como yo imparto a su vez biología, me he dado cuenta que una de las maneras en las que he logrado también esta cuestión de los aprendizajes es a través de los juegos. Entonces, creo que es una de las actividades que se pueden, en donde el alumno se puede desenvolver, puede actuar de manera un poco más autónoma y en un momento dado, pues poner en práctica aquello que ha logrado o ha desarrollado, no solamente con la cuestión de aprendizajes desde el punto de vista químico, ¿no? Sino sus habilidades para desarrollarse, las habilidades en un momento de participación, de expresión verbal y demás. Entonces, con esto, pues también estamos movilizando otro tipo de conocimiento. Hay un autor, este señor Huizinga, supongo que se pronuncia, él establece una serie de reglas. Creo que ahí yo nada más puse como 3 porque en el protocolo creo que las puse todas completas. Son como 10 más o menos reglas que él establece y lo primero que te dice es que tienes que ver al juego como una actividad libre, ¿no? En donde el alumno va a poder desempeñarse en este sentido de tal manera que pueda disfrutarlo. Ya después, obviamente, se tienen que establecer una serie de reglas de juego porque al final de cuentas, me ha tocado ver que a veces son muy competitivos y se puede prestar en un momento dado, si no se establecen de manera adecuada las reglas, pues se puede prestar para que, pues en lugar de que resulten contentos, pues terminen molestos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se establecen una serie de reglas, tiempos, como dice ahí, y los espacios que van a ser utilizados. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, entonces, dice también este señor, Chacón, que es importante
que cuando nosotros vamos a diseñar un juego, para el nivel que sea, pues siempre tenemos que tener como nuestro guión establecido, ¿no? Tengo que tener un objetivo, qué es lo que pretendo lograr, cuáles son las mejores estrategias o las mejores ideas que me van a permitir el desarrollo del mismo. Hacer un bosquejo preliminar, que es lo que ahorita hice, visualizar el material más adecuado, las reglas del juego, prevenir posibles dificultades, porque ya me han pasado. Dice, imaginar el juego como si fuera una película. Lo recreas en tu mente y eventualmente ves qué dificultades o cuáles son las posibilidades, las cosas a las que te puedes enfrentar en un momento dado. Dice, ensayar un mínimo de 3 veces para ver si se logran los objetivos. Entonces, pues espero que me dé el tiempo ahorita para ensayar, porque la verdad, como es un tiempo muy específico en el que reviso el tema, pues sí puede no ser, no podría a lo mejor alcanzar a hacer tantos ensayos también por las horas clase. Y dice aplicar y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo, simplificarlo, ¿no? Para volver a aplicarlo eventualmente. Y finalmente evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo con el objetivo para verificar la intención didáctica, ¿no? Si logré, no logré lo que yo estaba buscando o en un momento, o en un momento dado habría que hacer alguna modificación. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, como hipótesis, bueno, mi hipótesis es, el uso de un juego didáctico favorece la integración de los conocimientos estequiométricos. Obviamente para eso ya debí de haber revisado primero el tema, y el uso, el objetivo que se desea cumplir o comprobar, es diseñar y aplicar un juego didáctico basado en la discriminación de la información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estequiometría. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, identificar las causas que generan poco entendimiento de la estequiometría y el desarrollo de habilidades de pensamiento para la discriminación de la información. Siguiente, por favor. Bueno, la primera investigación de tipo experimental. Voy a hacer, o mi objetivo es establecer una encuesta, ya la estoy armando, para ser aplicada con el curso de Química 2 en la sección preparatoria semestral. En un inicio tenía planeada la cuatrimestral, pero la verdad es que por los tiempos, bueno, quería aplicarlos tanto en cuatrimestral y en semestral, pero por los tiempos se me empezaron a juntar mucho y ya no alcancé a aplicarla, que son aproximadamente 20 alumnos. Estoy haciendo mi encuesta para ver los conocimientos que se tienen, y una vez que estoy armando la encuesta, el objetivo es aplicarla. Después, con base en la información obtenida, ver qué cosas habría que mejorar o que habría que reafirmar de Química 1, y después empezar el análisis con Química 2, aplicar el juego y después retomar nuevamente información con base en lo que se hayan obtenido de resultados. Usualmente cuando hago un juego trato de aplicar una guía de observación. A lo mejor no es como tal un instrumento de evaluación, sin embargo, generalmente cuando hago un juego es lo que hago, aplicar una guía de observación, y finalmente pues estoy buscando cuál sería el mejor instrumento para la recogida de los datos tras la aplicación del juego o durante la aplicación del juego. La siguiente, por favor. Bueno, ya les hablaba del cuestionario para la exploración de conceptos clave y la elaboración del material que se haya empleado en el juego. Por aquí yo ya, tengo como un modelo del juego, y ahorita que se quite la presentación se los muestro. Cuando que quitemos la presentación se los muestro. Son un conjunto de sobres. Bueno, yo les puse 6 sobres. Generalmente aquí ya los tengo. Les doy como una idea general a los chicos, o ese es el objetivo, darles una idea general de qué es lo que les toca calcular. En el salón se van a dividir por equipos.
Generalmente trato de que los equipos queden homogéneos, entonces se armarán, se agruparán por equipos y los sobres que dice aquí, el conjunto de 6 sobres, que les llamo pistas, se quedan en el escritorio. Entonces hago un acomodo, o haré un acomodo de los sobrecitos sobre el escritorio y cada uno tendrá asignado un número con base en el número de equipo que corresponda. Dentro de cada sobre hay una pista. Hay un valor o un dato que los chicos tendrán que comprarme. Para esto, pues yo les repartiré dinero. No les doy dinero de juguete. Entonces, les repartiré dinero de juguete a cada equipo. Cada sobre tiene en la parte de afuera la cantidad de lo que cuesta cada pista. Entonces, cada pista una vale 150, otra vale 200. A todos les doy la misma cantidad de dinero. El objetivo es que gasten la menor cantidad de dinero y que lleguen al resultado. Con cada pista, el total de pistas constituye todo el dinero que yo les di en un momento dado. Sin embargo, no es necesario que se gasten todo el dinero para poder comprar las pistas. ¿De qué va a depender que gasten más o menos? De que ellos sepan identificar la información o la pista que está plasmada en el sobre. Si ellos saben qué información comprar, no va a ser necesario que se gasten todo su dinero. De esa manera, ellos pueden discriminar la información que está plasmada en la pista para ver si les va a servir o no para la resolución de su ejercicio. A grosso modo es lo que pretendo hacer. Siguiente, por favor. Y bueno, ya algunas cosas de estas ya las hice. Estoy haciendo lo de las pistas, estoy haciendo lo de mi encuesta. Y ahorita acabo de iniciar semestre. Por eso es que yo lo tenía primero programado para Cuatri, pero como Cuatri empezamos en diciembre, ya no alcancé a hacer la toma de muestras. Entonces, más o menos en abril estaría aplicándolo. Bueno, no. Entre marzo y abril estaría haciendo la aplicación del juego y por eso estoy buscando cuál sería como el instrumento de evaluación más adecuado para poder armarlo. Sí. Bueno, y nada más, a los sobres son algo así. ¿Les parece si nos vemos, si nos vemos ahorita en la próxima sesión de videoconferencia? Les compartí en el chat la nueva sesión. Igualmente se las comparto ahora mismo en el chat de tutorías. Ya se acabó. Entonces, ahora nos vemos. Sí. Sí.